Hay una pregunta que suena rara, pero que tiene una respuesta todavía más rara. ¿Qué pasaría si le dijeras a un director de cine que no puede mostrar sangre, no puede mostrar sexo, no puede mostrar drogas, no puede mostrar que el villano gana, no puede mostrar a dos personas de distintas razas besándose, no puede mostrar un inodoro siendo jalado, ni una cama matrimonial, y que si su película no pasa por una junta de censores antes de estrenarse, pues no se estrena? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una respuesta que pensamos sería la lógica, que es, pues va a ser una película pésima, sin sustancia, vacía y posiblemente aburrida. Pero, ¿saben qué? Esto ya sucedió y pasó exactamente lo contrario. Resulta que durante 38 años, o sea, una cosa más vieja que yo, esas fueron las reglas que estuvieron vigentes en Hollywood. Y durante ese periodo se produjeron películas como Casablanca, Ciudadano Kane, Sunset Boulevard, mi favorita, Rebelde sin causa, Some Like It Hot, Psicosis, Vértigo con la muerte en los talones y obviamente la lista sigue. Entonces resulta que cuando le dijeron a los mejores directores del mundo que no podían hacer nada, ellos inventaron prácticamente todo. Y eso, cinéfilos, abre una pregunta que nos importa mucho el día de hoy. ¿La libertad total realmente produce mejor arte? ¿O hay algo en los límites, en esa restricción, en el no puedes hacer esto, que obliga al cerebro humano a encontrar caminos que de otra forma nunca hubiera buscado? Bueno, pues ponte muy cómodo y muy cómoda, que en este video vamos a descubrir cómo es que esa prohibición y censura dio origen al mejor cine que tenemos el día de hoy. Primero que nada, hay que entender qué fue el código Hays, porque pues si no conoces los detalles, no vas a poder entender cómo sucedió esta especie de milagro. Corre el año 1930. Hollywood está produciendo películas que hoy llamaríamos bastante atrevidas. Hay una película, por ejemplo, llamada Babyface, donde una mujer usa su cuerpo para subir la escalera corporativa sin ningún remordimiento. Y la película lo presenta incluso como algo admirable. También está Design for Living, donde una mujer decide vivir con dos hombres al mismo tiempo pues no pudo elegir. Y luego tenemos esta, Female, donde la dueña de una empresa hace exactamente lo que sus jefes hombres le habían hecho a ella, pero con sus empleados. Estamos hablando no del año pasado, sino de 1930, con estas películas que estaban bastante frontales, sin sus filtros, sin tener ninguna advertencia ni clasificación. ¿Por qué? Porque simplemente no existía. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó la gente a estas historias? Particularmente, grupos religiosos se pusieron furiosos. El Papa Pío XI literalmente dijo que ese modo de entretenimiento malsano podía destruir la fibra moral de toda una nación. Así que, ante estas reacciones, se formó algo llamado la Liga de la Decencia. Sí, ese nombre de verdad existió. Y lo que ellos hicieron fue presionar al gobierno para que interviniera. Entonces el gobierno nombró a un político presbiteriano llamado William Hays como presidente de la Asociación de Motion Pictures. Así que tan solo unos años después, en 1934, Hays publicó un documento con las reglas. Las reglas incluían cosas como prohibido mostrar desnudos o cualquier insinuación de desnudez, prohibido mostrar relaciones sexuales, incluso entre personas casadas, prohibido mostrar drogas, mostrar que el crimen paga, el villano siempre tiene que perder, mostrar relaciones interraciales, prohibido mostrar homosexualidad ni mencionarla, prohibido mostrar a policías o políticos bajo una luz negativa, mostrar personas blancas esclavizadas, pero sí puedes mostrar esclavos y siervos negros. Eso sí, sin ningún problema podían aparecer. Ay, qué chistositos. Y había una regla más que se volvió súper famosa años después, cuando Hitchcock hizo la película de Psicosis. Prohibido mostrar un inodoro siendo jalado. Eso también estaba en el código. Vaya, el código tenía 38 páginas. Una vez que se hizo este código, todas las películas tenían que ser presentadas ante un comité antes de estrenarse. Si el comité decía que no, pues la película no se estrenaba, fin de la historia. Y aquí viene la parte más interesante. Catherine L.
Hot Trump estudia algo a lo que le llama The Green Eggs Hypothesis, o los huevos verdes y la hipótesis del jamón. Aguántenme. El nombre viene, y seguramente a algunos de ustedes les sonó, del libro del Dr. Seuss, que fue escrito después de que su editor apostó que no podría escribir un libro completo usando solo 50 palabras diferentes. Evidentemente, lo hizo y el libro vendió 200 millones de copias. Esta hipótesis de Hot Trump básicamente dice que las restricciones no bloquean la creatividad, sino que la redirigen. Dice que cuando el camino directo está cerrado, entonces el cerebro busca otro camino. Y ese otro camino a veces lleva a lugares que el camino directo quizá jamás hubiera encontrado. Eso, por ejemplo, es exactamente lo que le sucedió al famoso director Alfred Hitchcock. No podía mostrar violencia explícita, ni sangre, ni un cuchillo entrando en un cuerpo. Entonces, en su película Psicosis, en la escena de la ducha, probablemente la escena de asesinato más famosa de la historia del cine, no se ve ni una sola vez el cuchillo tocando el cuerpo. Estamos hablando de 75 cortes en 45 segundos, donde vemos brazos, agua, cuchillo, caras, sombras, brazo, agua, cuchillo. Lo que sucede entonces es que el cerebro del espectador ensambla este asesinato que realmente nunca vio. Y de hecho resulta bastante aterrador y memorable. Mucho más aterrador posiblemente de que si se hubiera mostrado todo. Y bueno, sí eran un montón de cortes, pero no se trataba de un truco de edición, sino de la respuesta a la pregunta de cómo muestro algo que realmente no puedo mostrar. Billy Wilder tenía el mismo problema, pero con el diálogo. El código prohibía ciertas palabras y ciertos temas. Lo que hizo el director entonces fue empezar a escribir frases que decían una cosa, pero significaban otra. Por ejemplo, en La octava mujer de Barba Azul, un personaje necesitaba insultar a otro, pero no podía decir el insulto. Entonces lo que dice es: señor, si usted tuviera madre, ella seguro ladraría. En la película Some Like It Hot, dos hombres disfrazados de mujeres navegan una película entera sobre deseo, género e identidad sin que el código pudiera señalar nada específico porque técnicamente nadie estaba diciendo nada en específico. A ver, aquí vale la pena remarcar algo bastante importante, que no, el subtexto no fue inventado a partir de William Hays ni de su reglamento. El subtexto, es decir, lo que realmente se quiere decir, aunque no se diga directamente, existe desde siempre, básicamente, ¿no? Está en la literatura, en Shakespeare, en Chekhov, que construyó obras enteras sobre lo que los personajes de hecho no dicen. Podemos encontrarlo en la ópera, en el ballet, en la poesía, en las relaciones humanas, ¿no?, más primarias. El hecho de decir algo sin decirlo tiene, toda la historia existiendo. Pero lo que hizo el código Hays fue obligar al cine a usarlo. Porque estamos hablando del cine. Este era un medio artístico joven, muy visual y directo por naturaleza. Básicamente podías mostrar todo. Y antes del código, muchos directores es lo que hacían. Mostraban todo porque podían, porque era fácil y porque funcionaba. ¿Qué es lo que hizo el código? Cerrar ese camino de golpe, de un momento a otro. Entonces los directores que tenían algo que decir tuvieron que aprender un lenguaje que la literatura y el teatro ya conocían de sobra, pero que el cine todavía no había tenido tiempo o razón incluso para dominar. De hecho, Wilder lo dijo personalmente. La censura lo convirtió en mejor escritor, no porque inventara el subtexto, sino porque lo forzó a aprenderlo cuando hubiera sido más cómodo no hacerlo. Pero antes de seguir con la historia del código, hay que mencionar que esto pasa en todas partes, todo el tiempo. Como un gran ejemplo tenemos al blues. El blues nació de músicos que no tenían acceso a instrumentos completos ni educación musical formal. La limitación de las notas que podían tocar y cómo las tocaban crearon un lenguaje musical completamente nuevo que luego se convirtió en rock, jazz, soul y prácticamente todo lo que escuchas al día de hoy. Asimismo, el hip hop en los años 70 en el Bronx no tenía presupuesto para bandas en vivo ni equipos de grabación profesionales. Entonces, los DJs comenzaron a samplear, a tomar pedazos de discos que ya existían y a recombinarlos. Eso, que era una solución barata, por así decirlo, a un problema de dinero, se convirtió en un lenguaje artístico propio. Más para acá, los primeros videojuegos de Nintendo tenían restricciones técnicas
brutales. Mario tiene un bigote porque animar una boca era demasiado complejo para el hardware. Tiene una gorra porque animar cabello era básicamente imposible. Entonces, uno de los personajes más icónicos y reconocibles en la historia de los videojuegos tiene su diseño icónico porque los ingenieros no podían hacer nada más complicado. Twitter empezó con 140 caracteres y esta restricción creó un formato de comunicación completamente nuevo. Periodistas, escritores e incluso políticos tuvieron que aprender a decir algo significativo en menos espacio que un mensaje de texto. Algo bien interesante es que aquí en México, en mi país, pasó algo bien interesante y parecido, pero sin que nadie realmente pusiera ninguna restricción. Cantinflas construyó un personaje que habla sin parar, pero que no dice nada, o bueno, eso es lo que parece. En realidad, lo que estaba haciendo era criticar a los burócratas, a los políticos, a los patrones, a toda la estructura de poder que el cine de la época no podía atacar de forma más frontal. Las personas que censuraban, pues no podían señalar algo en concreto porque técnicamente nadie estaba diciendo nada en concreto, era puro enredo verbal. Sin embargo, el público de pie, el que comprara el boleto más barato, estaba entendiendo perfectamente. Aquí la restricción no estaba viniendo de 38 páginas, pero sí venía de la iglesia, del Estado y de la presión social. ¿Y qué pasó? Bueno, produjo casi exactamente el mismo efecto. Un comediante que tuvo que inventar un lenguaje propio para decir lo que no podía decir directo. Pero bueno, para eso tendríamos que dedicar otro video completamente. Déjenme saber en los comentarios si les interesa. Vamos a adelantarnos algunos años al año en el que cayó el código. 1968. Este es uno de esos años donde sientes que el mundo estaba a punto de romperse por varios lados al mismo tiempo. O sea, una cosa que se está sintiendo ahorita como el 2026 con todo el tema de la inteligencia artificial y los conflictos sociopolíticos mundiales. En el 68, en Estados Unidos, Martin Luther King había sido asesinado en abril. Robert Kennedy en junio. La guerra de Vietnam estaba en su peor momento y había protestas en las calles de Chicago tan violentas que además eran transmitidas por televisión. Por otro lado, los Beatles estaban sacando el álbum Blanco. En el cine, Kubrick estrena 2001 Odisea del Espacio. Y digamos que la mitad del público sale completamente cambiada por esa experiencia y la otra mitad no entendió nada. Luego tenemos el lado de las mujeres. Betty Friedan había publicado La mística femenina en el 63 y el movimiento de liberación femenina en Estados Unidos estaba en plena ebullición. En septiembre de 1968, un grupo de mujeres protestó frente al concurso de Miss America en Atlantic City. Tiraron fajas y sostenes a un cubo de basura que llamaron Freedom Trash Can. Esto fue una noticia en todo el país. Susan Sontag estaba escribiendo y publicando ensayos que cambiaron la forma en que pensamos la imagen, la fotografía y la representación. Toni Morrison, que publicaría su primera novela 2 años después, ya estaba trabajando como editora en Random House y ahí adentro estaba empujando para que voces negras llegaran al mercado. En Latinoamérica, como ya lo habrán pensado, el clima no era pero para nada pacífico. En México, 10 días antes de los Juegos Olímpicos, el ejército masacra estudiantes en Tlatelolco. En Europa, en París, los estudiantes estaban en barricadas. En Praga, los tanques soviéticos aplastan la primavera Checoslovaquia. En la parte de la literatura, Gabriel García Márquez había publicado 100 años de soledad apenas el año anterior. Todo eso está en el aire y sucediendo cuando Hollywood decide que el código Hays ya no tiene sentido. Así que el gobierno de Estados Unidos ese año declara oficialmente que el código Hays había terminado. A partir de ese momento, las películas serían clasificadas entre G, PG, R, pero cada estudio realmente podía decidir qué hacer. Ya no tendríamos a ningún comité, ningún libro con 38 páginas, básicamente libertad total. Lo que sucedió con esto fue complicado, pero bastante fascinante también al mismo tiempo. Y es que por un lado llegó lo que se le conoce como el nuevo Hollywood. Scorsese, Coppola, Kubrick, Altman, Peckinpah, películas que ahora sí estaban mostrando la violencia tal y como era, las drogas tal y como las conocían, la corrupción, el fracaso, los antihéroes que no redimían a nadie hacia el final. Taxi Driver, El Padrino, Apocalypse Now, Perros de Paja, MASH son algunas de las mejores películas jamás hechas en ese momento. Pero por otro lado también llegó una avalancha de cine de explotación. Películas que usaron esa libertad para mostrar violencia gratuita, sexo sin contexto, todo lo que el código había prohibido, pero
sin el trabajo creativo que la restricción había obligado a hacer antes. Porque resultó que esta restricción no solo había invitado a la creatividad, sino que también había filtrado la pereza. Y es que si no puedes mostrar algo directamente, lo que tienes que hacer evidentemente es pensar. Y pensar cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando ya puedes mostrar absolutamente todo directamente, algunos directores dejaron de pensar. Evidentemente, cinéfilos, este no es un argumento a favor de la censura. Es simplemente una observación sobre cómo funciona la creatividad humana bajo presión. Yo sé que siempre pongo el ejemplo de este hombre, pero la verdad es que a mí me fascina Barry Schwartz, que escribió el libro llamado The Paradox of Choice, o la paradoja de la elección, en donde argumenta que tener demasiadas opciones no hace a las personas más felices ni más creativas, sino que las paraliza. Él pone como ejemplo el famoso experimento clásico de la mermelada. Y es este que básicamente dice que cuando pones en una tienda 6 tipos de mermelada, la gente compra más que cuando pones 24 tipos. Más opciones, menos decisión. En el terreno que nos compete a nosotros, que es el del cine, podríamos traducirlo como el hecho de que cuando tienes libertad total para hacer cualquier película, de cualquier manera, con cualquier contenido, pues ¿por dónde comienzas? ¿Qué te define? ¿Qué es lo que te obliga a encontrar una solución creativa cuando cualquier solución directa está disponible? Es bien interesante que si nos ponemos a pensar, los directores que conocemos el día de hoy, los que tienen un estilo reconocible desde los primeros 5 minutos de cualquier película, casi todos están trabajando con restricciones autoimpuestas. Wes Anderson decide que todas sus cámaras se muevan en ángulos específicos, que los colores de cada película sigan una paleta específica, que los personajes hablen de una manera tan particular que posiblemente nadie habla así en la vida real. Estas son restricciones que él mismo se pone y que producen algo inmediatamente reconocible. Christopher Nolan decidió ya hace bastantes años no utilizar CGI cuando puede evitarlo. Eso significa que para filmar escenas de acción tiene que encontrar soluciones físicas reales. Para Dunkerque, por ejemplo, alquiló barcos y aviones reales. En Oppenheimer filmó explosiones reales. Así que las restricciones técnicas que se impuso generaron películas que se sienten diferente a lo demás. Céline Sciamma en Portrait of a Lady on Fire se impuso una restricción conceptual. No habría mirada masculina en la película, es decir, ningún hombre con líneas de diálogo durante la mayor parte de la película. La cámara fue operada por una mujer, la historia la cuentan mujeres, el deseo lo construyen mujeres. Esta fue una decisión formal deliberada, sin ningún estudio que lo exigiera ni ningún código que lo forzara. El resultado fue una de las películas de amor más precisas y diferentes de los últimos 20 años. Alfonso Cuarón en Roma decidió filmar en blanco y negro, en formato cuadrado, sin música incidental. Estas son restricciones que evidentemente nadie le estaba pidiendo, que ningún estudio le exigía, pero que él decidió. Y bueno, esta película termina llevándose el Oscar. Y aquí viene lo que conecta con nuestro presente, porque quizá estamos viviendo el momento con menos restricciones en el cine en mucho tiempo. Las plataformas de streaming pueden mostrar prácticamente cualquier cosa. No hay un código Hays, un comité. No hay una clasificación que sea, digamos, un obstáculo real. HBO puede mostrar lo que quiera, Netflix, las películas de A24. Evidentemente hay códigos morales, pero en cuanto a lo que se puede mostrar, de lo que se puede o no hablar, bueno, hay muchísima libertad. Pero hay algo bien curioso pasando al mismo tiempo. Encuestas recientes entre audiencias jóvenes, particularmente de la generación Z, muestran algo bien interesante, y es que muchos prefieren que las películas y series no tengan escenas de sexo explícito. Y esto no es por razones morales o religiosas, sino por razones narrativas. Ellos dicen que las escenas de sexo generalmente interrumpen la historia, que no agregan nada y que se sienten obligadas. No sé ustedes, pero eso a mí me parece sumamente interesante, porque es la generación con más acceso que cualquier otra generación anterior a contenido explícito de cualquier tipo. Y lo que están pidiendo en el cine es contención. Están pidiendo básicamente subtítulos.
subtexto. Están pidiendo lo que Hitchcock y Wilder producían cuando no tenían otra opción. Al mismo tiempo, hay otro fenómeno sucediendo en Hollywood llamado los Intimacy Coordinators o los coordinadores de intimidad. La persona que más hizo para establecer los protocolos modernos de esta figura es Ita O'Brien, una coreógrafa y directora de movimiento británica que empezó a trabajar en producciones como Sex Education y It's a Sin, definiendo exactamente cómo se filman las escenas de contenido sexual, qué se muestra, qué no se muestra, cómo se protege a los actores. Se puede decir que al día de hoy hay un estándar que llegó a la industria a partir del movimiento Me Too, y O'Brien es quien lo convirtió en una metodología. Creo que lo interesante aquí no es si se necesitan o no estas escenas. Lo interesante es que el mecanismo de restricción ahora no viene por parte de un político presbiteriano, sino por consideración éticas hacia los actores. Y a quienes escuchan y deciden llevarlo a cabo, lo que está produciendo es un efecto parecido a lo de antes. Directores que tienen que pensar más cuidadosamente qué quieren mostrar, qué no y por qué. Vamos a sacar esto un poquito quizá de lo que más te viene a la cabeza, como estas escenas entre parejas o de violencia o de drogas, y vamos a transportarla al UCM. Las películas de Marvel en realidad tienen restricciones brutales, pero no son restricciones artísticas, sino de marca. Por ejemplo, los personajes no pueden morir de verdad, los tonos no pueden ser demasiado oscuros porque van a afectar al merchandising o a la mercancía infantil, las historias tienen que conectar con otras películas o con otras series o con otros universos. Así que cada director que entra a ese sistema tiene que negociar su visión con un comité de ejecutivos que protegen la coherencia de la franquicia. Y el resultado es que muchas veces tenemos películas que se parecen entre sí, que se sienten manufacturadas, que sí, de pronto tienen estos momentos brillantes, intensos, reveladores, que posteriormente son interrumpidos por un chiste. Las restricciones del UCM no producen el efecto Hitchcock, no obligan a los directores a encontrar soluciones creativas más profundas, sino que los obligan a no salirse de los límites de una guía de estilo corporativa. Entonces, la diferencia con el código Hays es esta. El código prohibía el destino, pero no el camino. Podías contar cualquier historia con cualquier estilo, de cualquier manera, mientras el villano perdiera al final y nadie se besara en la misma cama. El UCM hace, pues, lo opuesto. Te dice exactamente cómo tiene que terminar, cómo tiene que sonar, qué paleta de colores usar y qué tipo de humor incluir. Está entonces controlando el camino y no el destino. Y eso produce algo diferente a la creatividad. Produce uniformidad. Y aquí está el punto central de todo esto. La restricción que produce creatividad no es cualquier restricción. Es la restricción que cierra un camino fácil y obliga a buscar uno diferente. Es la que te dice: no puedes llegar ahí directamente, pero no la que te dice no puedes llegar ahí. El código Hays cerró caminos directos. No podías mostrar violencia gráfica, entonces Hitchcock inventó el suspenso psicológico. No podías decir ciertas cosas directamente, entonces Wilder inventó el cine doble sentido con su subtexto. El presupuesto bajo también cierra caminos directos y nadie lo demostró mejor que Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios estaban completamente destruidos por la guerra. No había dinero, no había sets, no había actores profesionales disponibles. Entonces, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica salieron a filmar en la calle, con gente real, con luz natural, con cámaras en mano. Roma, ciudad abierta, este peliculón, se filmó con película fotográfica robada porque no había otra. Ladrón de bicicletas usó a un obrero de verdad como protagonista porque no podían pagar a un actor. Y eso, que en su momento fue una solución de emergencia, se convirtió en el neorrealismo italiano. El movimiento que cambió el lenguaje del cine para siempre y que al día de hoy sigue siendo estudiado en todas las escuelas de cine del mundo. Y bueno, eso en Latinoamérica no es historia, sino que es una situación del presente. Cuando Alfonso Cuarón filmó Roma, Yalitza Aparicio era maestra de preescolar en Oaxaca y nunca había actuado en su vida. Cuarón la eligió precisamente por eso, porque lo que necesitaba no era una actriz, sino una presencia real.
Cuando Tatiana Hueso filmó Noche de Fuego en una comunidad rural de Guerrero, las 3 niñas protagonistas tampoco eran actrices, eran niñas del pueblo viviendo una realidad que la película no tuvo que inventar. Al día de hoy tenemos a directoras como Valentina Maurel en Costa Rica o Dominga Sotomayor en Chile haciendo películas que compiten en Cannes y en Berlín con presupuestos que un estudio de Hollywood gastaría solamente en el catering. Estas personas no están eligiendo esta forma de trabajar como una elección artística, simplemente es lo que hay. Y resulta que de esa limitación salieron películas que se sienten diferentes a todo lo demás, precisamente porque no tenían otra opción que ser honestas. Ese rebusque, ¿no? El cómo le hacemos, cómo lo solucionamos, que en otro contexto podría ser una desventaja, resulta que aquí pues ya es un método. Ahora, muy importante decir, lo que no produce creatividad es la restricción que cierra todos los caminos, la censura totalitaria, donde no puedes decir nada que incomode al gobierno. Esto evidentemente no produce grandes películas, sino que produce propaganda o simplemente produce silencio. Eso es lo que pasa en sistemas en donde el control es absoluto. Entonces, ¿la libertad total produce mejor cine? La respuesta sería: produce más cine. Si eso es mejor o no, depende de quién lo está haciendo y por qué. Lo que repasamos en este video y lo que la historia del código Hays te muestra es que la restricción, cuando empuja a alguien con talento hacia un callejón sin salida directo, puede producir algo que quizá en la libertad total no hubiera encontrado. Hitchcock dijo alguna vez que las restricciones del código le habían enseñado más sobre cine que cualquier otra cosa, que tener que encontrar la vuelta lo había obligado a entender qué hacía que una imagen funcionara mejor. Hoy, cuando la decisión sobre qué mostrar y qué no mostrar en pantalla sigue activa, desde el debate sobre escenas de sexo hasta los estándares de los coordinadores de intimidad, desde las restricciones del mercado chino hasta las guías de estilo de los universos cinematográficos, la lección del accidente feliz del código Hays sigue siendo relevante. El problema, si lo vinculamos con la creatividad, en realidad nunca fue la restricción como tal. El problema fue que la restricción venía de un señor presbiteriano con 38 páginas y un comité. Cuando la restricción viene del mismo artista, de sus convicciones formales, de sus recursos limitados, de sus preguntas sin respuestas, ahí es cuando ocurre la magia. Y yo creo que mientras sigamos teniendo directores que se ponen sus propios límites, que deciden que no pueden mostrar algo directamente porque la imagen directa va a ser demasiado obvia o demasiado fácil y cómoda, el cine va a seguir encontrando caminos que otras personas no habían encontrado antes. Cinéfilos y cinéfilas, hasta aquí mi análisis del código Hays y qué es lo que produjo. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video y bueno, evidentemente nos encanta en este video hacer análisis un poquito más profundos, analíticos sobre el cine, las consecuencias sociales, políticas. Pueden encontrar varios ya aquí en Fuera de Foco. No solamente tenemos las noticias, las críticas de las entrevistas, sino que también estamos realizando estos análisis. Además, entre Fer, Aileen y yo, cada una abordamos temas distintos. Fer se enfoca más en la animación, Aileen en la cultura popular y yo un poquito más en el cine como tal. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Se suscriban al canal porque seguirán viniendo más videos como estos y si les encanta estar siempre viendo temas de cine, no dejen de seguirnos en nuestra cuenta @fuera de foco latam en Instagram. A mí me pueden encontrar como @GabyMesa8. Muchas gracias por ver este video. Estaré leyendo sus comentarios y sugerencias si es que quieren algún video de análisis en particular. Muchas gracias. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.